Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Salen los jóvenes y se ve vacío, ¿verdad? Pero también hoy faltaron muchos, esperemos que estén bien, ¿verdad? Que haya sido por cosas de fuerza mayor. Hace 8 días éramos muchos y espero que no sea luego la comida la que nos mueva, ¿verdad? Espero que eso no suceda en el amor del Señor. Muy bien, vamos a estudiar hoy el libro de Romanos, vamos a seguir meditando en Romanos. Y hace 8 días estuvimos viendo el capítulo 6, hoy vamos a ver el 7, pero no vamos a terminarlo, vamos a llegar hasta el versículo 14, porque creo que habla cosas muy importantes, y no sé ustedes, ¿verdad? Pero en los otros capítulos yo sé que Dios ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, y de repente creo que hay mucha información como para tocarla en un solo domingo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hacer este ejercicio y vamos a estudiar Romanos capítulo 7 en dos partes. Hoy vamos a ver la parte hasta el versículo 14 y bueno, el siguiente domingo vamos a ver ya el resto de los versículos. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos, antes de iniciar. Y yo voy a pedirte algo, que en tu corazón le pidas a Dios que te ayude a entender la palabra, pero que también se vuelva viva, que se vuelva real en tu corazón. Dice aquí, antes de orar, en Colosenses, al final Colosenses y Romanos, ¿quién lo escribe? Pablo. Y Pablo es el que habla, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Y algo de lo que él nos enseña en el capítulo 6, que ahorita vamos a recordar, es precisamente que nosotros en Cristo fuimos muertos y que hemos resucitado, que cuando nosotros nos identificamos, cuando nos asociamos, cuando creímos en su muerte, en su crucifixión, en ese momento morimos a la carne y resucitamos a una nueva vida. Y pone el ejemplo del bautismo, no haciendo referencia al que el bautismo salva, sino en el sentido de que el bautismo da una información o lo que nos lanza, es decir, tú te has asociado, has creído, te has identificado con Cristo, creíste en su muerte en la cruz, bueno, en ese momento fuiste muerto a la ley y resucitaste una nueva vida. Y eso es lo que nos va a explicar Pablo en el capítulo 7, pero Pablo en Colosenses, ¿verdad? El mismo autor, inspirado por Dios, nos dice, si tú has resucitado realmente, si realmente moriste con Cristo, si realmente su muerte en la cruz ha sido abrazada y creída en tu corazón, haz morir en ti todo lo terrenal y todo lo carnal. Y empieza a darnos una lista, ¿verdad? Dice, tu vida pasada quedó atrás y ahora tu vida está escondida en Cristo, es decir, está guardada en Cristo. Y van a ser manifestados con Él. Dice, haz morir pues lo terrenal en ti. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y fíjate lo que dice, asociándolo con Romanos capítulo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 18? Que lo hemos estudiado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres, ¿verdad? Y empieza a dar una lista, y nos da una lista muy larga. Y aquí en Colosenses dice que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, y habla de las mismas cosas resumidas: pasiones desordenadas, fornicación, avaricia, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios está o viene sobre aquellos que no están en Cristo, sobre aquellos que han rechazado voluntariamente a Dios. Vamos a orar y entramos al tema. Señor, quiero darte muchas gracias esta mañana. Gracias por tus bendiciones, gracias por tenernos con vida. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, porque han escogido la mejor parte, estar a los pies de Cristo, escuchar su enseñanza, escuchar el mensaje que transforma nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a hacer morir, como lo dice Pablo en esta carta, a través de Dios. Ayúdanos a hacer morir en nosotros lo terrenal, lo carnal. Perdónanos si a veces estamos más enfocados en las cosas del mundo, si a veces, bendito Dios, hemos hecho morada en esta tierra, nos hemos acomodado a tal punto que hemos delegado, hemos puesto en un segundo plano las cosas espirituales, los asuntos del reino. Ayúdanos a ponerte en el primer lugar, a recordar que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es aprender de ti, conocerte, intimar contigo, buscar tu rostro, buscar tu presencia y vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a entender que el cristiano o el creyente, realmente aquel que ha aceptado a Cristo, ha muerto al pecado, está muerto a la ley, y su nueva vida lo incita, lo mueve a vivir en la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Hoy te pido que hables a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento,
que nos ayudes, bendito Dios eterno, a poner en práctica tu palabra y a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido me uses. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a Romanos. Después, si quieren, ahí Colosenses, pónganle un separador. Por ahí tienen el del aniversario. Ahí pónganselo, ¿verdad? En Colosenses. Y vámonos a Romanos. ¿Y de qué nos habló Pablo en Romanos capítulo 6? ¿Alguien que me recuerde? ¿Alguien se acuerda? Ya se los medio mencioné. ¿Pero qué se acuerdan? A ver. Que ya no debemos servir al pecado. ¿Qué más? Que estamos muertos al pecado. De hecho, si ustedes van allá a Romanos capítulo 6, en el versículo 17 y 18, solo a manera de recuento, vean lo que dice. Pablo nos enseñó hace 8 días, ¿verdad? Dios a través de Pablo, a través de la Escritura, nos enseñó que antes cada uno de nosotros, sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo, vivíamos esclavizados. Éramos esclavos naturalmente del pecado. No podíamos dejar de hacer algo que era malo, aunque sabíamos que no estaba bien. Algo en nosotros nos impulsaba a hacerlo. Yo no sé cuántas veces tú te enfrentaste a eso. No sé si ahora como cristiano sigues teniendo esa lucha, ¿verdad? Tan feroz y dices de repente, es que nomás no puedo vencer este pecado, o hay de dos, o no estás viviendo en el Espíritu, o realmente no ha habido un nuevo nacimiento. Porque cuando uno llega a Cristo, batallas, luchas, hay una guerra de verdad. Acuérdense que Pablo en este capítulo dice, antes usaste tus miembros como instrumentos, y la palabra en el original es como armas de guerra para hacer todo lo impío, todo lo perverso, todo lo malvado. Y de la misma manera, ahora que estás en Cristo y que se supone que has muerto con Él, presenta tus miembros, tu cuerpo entero, como un arma de justicia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y hacer lo que es justo, lo que es santo, lo que es puro. ¿Sí se acuerdan o no? Porque los veo así como que ya no me acuerdo. Pero dice la Escritura que antes eras esclavo del pecado y quien te dominaba era el pecado. Y Pablo empieza a hacer una disertación y dice, si tú sigues batallando con el pecado y sigues siendo esclavizado del pecado, pregúntate o date la respuesta si realmente has sido libre del poder, del dominio, de la potestad del pecado. Y Pablo hace una disertación, ¿verdad? Y le dice a los romanos, ¿qué diremos? Para que la gracia abunde, ¿vamos a pecar más? Porque donde abunda el pecado, ¿qué dice? Sobreabunda la gracia. Y entonces los romanos decían, pues entonces para que haya más gracia y sobreexceda, hay que pecar más, porque entonces mientras más pecado, más gracia de parte de Dios. Así de ilógico era el pensamiento de los cristianos en Roma, o de los que decían ser cristianos en Roma. Y así de ilógico es el pensamiento del creyente muchas veces, o el pseudo creyente, vamos a llamarlo así, que cree que por estar en Cristo puede pecar a su antojo y vivir la vida loca porque ya está en Cristo y al final en Cristo ya tiene perdón. Pero la realidad es que estar en Cristo hace que dejes tu vieja vida o tu vida pasada, y el mismo Pablo lo dice en Corintios, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. ¿Y sabes qué empieza a suceder? Uno empieza a odiar el pecado. De verdad. Cuando pecas, y te lo digo hablando por mí, cuando llego a pecar me siento miserable, me siento sucio, me siento perverso, siento que he ofendido grandemente a Dios. Me refugio en la gracia porque sé que Él ha muerto por mí y me ha perdonado, pero ya no peco a gusto. Si tú pecas a gusto, algo malo está pasando en tu vida. Tal vez tu corazón no ha sido entregado a Cristo, tal vez no le has dado el señorío de tu vida, porque el que le ha entregado su vida ya no peca a gusto, se siente incómodo, ya no es su naturaleza, ¿vale? Y aquí en Romanos 6, 17 vamos a leer, pero gracias a Dios, fíjense lo que está diciendo, supuestamente, si tú has muerto en Cristo, gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, has obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Cuál es esa forma de doctrina a la que fuiste entregado? ¿Qué es doctrina, hermanos? ¿Y qué es la enseñanza del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. Si crees esto, eres salvo, dice la Escritura. Y entonces Pablo lo que está diciendo, gracias a Dios que antes ustedes eran esclavos del pecado, vivían dominados por el pecado,
tenía autoridad sobre sus vidas y los dominaba y hacía que hicieran lo que él quería. Pero cuando obedeciste, fíjate, obedeciste realmente de corazón, con todo tu ser, con el asiento de las emociones, realmente obedeciste y creíste que solo en Cristo había salvación. Cuando creíste, dice que fuiste entregado a esa forma de doctrina, versículo 18, y libertado del pecado, ¿qué dice? Viniste a ser siervo de la justicia. Ahora, ¿de quién eres siervo o esclavo? Es la misma palabra, ¿vale? Esclavo y siervo es doulos. Y lo que está diciendo es, eres un esclavo. Pero se oye más bonito decir ahora soy siervo de la justicia, ¿verdad? Y piénsalo así, el pecado te esclaviza y te domina para llevarte a la ruina y a la miseria. Pero cuando eres esclavo de Dios, por eso se dice siervo, porque el trato de Dios hacia tu vida es diferente que el trato que te da el pecado. Por eso dice siervos de justicia, porque ahora Dios te trata diferente. Es amoroso, misericordioso, compasivo, clemente, tardo para la ira. Pero ahora obedeces a la justicia. Por eso es que de momento, antes de Cristo, te daba igual todo y aprobabas todo lo que el mundo aprobaba, pero vienes a Cristo y empieza a surgir un celo, un enojo por todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Empiezas a odiar todo aquello que a Dios no le agrada. Te empieza a molestar que maltraten a las personas. Te empieza a molestar que las familias se desintegren porque alguien está haciendo algo indebido. Te empieza a molestar muchas situaciones que van en contra de los principios de Dios. No los puedes aceptar porque ahora tu nueva naturaleza está inclinada a la voluntad de Dios. Pero mientras no estás con Dios, todo tu ser se inclina al pecado y estás a gusto. Y ni siquiera eres consciente que vas a la ruina, a la destrucción. Tú crees que estás bien porque el pecado es tu dueño. Y eso es lo que Pablo nos estaba enseñando en el capítulo 6. En el versículo 22, pásate ahí mismo de Romanos capítulo 6. Fíjate lo que nos sigue diciendo. Mas ahora que has sido liberado del pecado y hecho siervo de Dios, ¿qué dice? Tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, ¿qué es la santificación? Dice, tienes por tu fruto el estarte apartando de lo que el mundo aprueba que es contrario a Dios. Ahora tu fruto, tu búsqueda, lo que tú anhelas es apartarte para Dios, consagrarte para Él, vivir de acuerdo a sus principios y a su palabra. Eso es tu anhelo. Al menos el anhelo del verdadero creyente es cada día ser más agradable a Dios. Cada día es su búsqueda. Y si como cristiano, o yo digo ser cristiano, no estoy buscando a esto, te lo vuelvo a repetir, hay un problema. O realmente sigues esclavizado al pecado, o sinceramente no has querido ir creciendo en la voluntad de Dios, o no has permitido que el Espíritu te transforme. Y tal vez eres como el hijo pródigo que sigue embarrándose en el lodo, esperando a sufrir y que Dios lo vuelva a traer, ¿verdad? Y lo sane y lo restaure como hijo que es. Espero que no seas de esos, ¿vale? Vamos entonces a seguir leyendo esto. Y vamos a ver cómo Pablo va a reforzar esta idea, ¿verdad? De que ahora ya estamos libres, y lo va a reforzar usando la ilustración del matrimonio. Romanos capítulo 7. Y el primer punto, fíjate lo que puse yo, la ley domina al ser humano mientras está vivo. ¿Cuál ley? La ley domina al ser humano mientras vive. La ley del pecado, pero también ¿cuál ley se enseñorea o cobra sentido y lo lleva a la muerte? La ley de Dios. Los preceptos y estatutos que deberían de ser para vida, a ti te resultan para muerte. Y mira, Pablo va a poner este ejemplo y espero que podamos entenderlo porque no lo puso nada más porque sí. No usó el ejemplo de un matrimonio nada más porque se le ocurrió, sino para darnos una enseñanza. Y fíjate, Pablo va a seguir enseñando esta verdad. Dice, si tú eres libre, tienes que entender que has muerto a la ley. Y mira, capítulo 7, verso 1 dice, ¿acaso ignoran? Y aquí lo que les quiso decir, o no saben, hermanos, o se oponen a saber, o les gusta estar en la ignorancia. Esto es lo que Pablo estaba tratando de decirle a los romanos. Dice, o no saben, o les gusta estar en la ignorancia, pues hablo con los que conocen la palabra de Dios. ¿Dice eso o no?
Pues hablo con los que conocen la ley, dice, o ignoran o voluntariamente quieren estar en la ignorancia y oponerse, pues hablo a ustedes que conocen la ley de Dios, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice, mientras el ser humano vive, hay una ley que toma dominio, toma autoridad, toma poder sobre su vida y lo lleva a la muerte. Y mira, vamos a seguir leyendo. Y usa este ejemplo y dice, porque la mujer casada. Ahora, ¿por qué usa el ejemplo de un matrimonio? Porque la mujer casada está sujeta al marido, pero también acuérdense lo que dice la Biblia, la ilustración, la iglesia es la novia de Cristo. Pero cuando vas al Antiguo Testamento, Israel hace referencia a que estaba en una relación de matrimonio con el Padre, con la ley. Entonces no es por casualidad, y ahorita lo vamos a ir explicando porque hay mucha información aquí. Pero fíjate lo que va diciendo. Le hablo a ustedes que conocen la ley. Y me impresiona que de manera voluntaria quieran ignorar algo que ustedes saben. La ley se enseñorea o domina y tiene poder sobre el ser humano mientras éste vive. Porque la mujer casada, ¿qué dice? Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, quiero poner un ejemplo aquí porque vamos a ir explicando la ley. ¿Es buena, es pecado, es mala o por qué entonces nos lleva a la condena? Pregunta, ¿el matrimonio es malo? ¿Se dan cuenta que aquí no está diciendo que el matrimonio es malo? Lo que está diciendo es que una mujer, cuando está casada, la única forma de quedar libre del marido es porque él se muera. ¿Cierto o no? Pero no está diciendo que el matrimonio es malo. El matrimonio sigue siendo bueno. Pero si una mujer, de repente, no voy a meterme ahorita en el matrimonio, pero de repente una mujer se quiere desligar del hombre o viceversa, dice, porque ya no me entiendo, porque ya no lo quiero, porque ya está feo, porque ya le salió panza, porque ya esto, yo no sé por qué cosas, pero tú estás ligada a tu marido mientras él vive, a no ser por causa de adulterio, que es otra cosa. Pero mientras tu marido vive, tú no te puedes desligar de él. Y viceversa. Porque hay una ley, es un pacto, está hablando de un pacto. Tú hiciste un pacto en el altar donde diste una promesa de que ibas a estar ahí hasta que, ¿qué? Hasta que la muerte te separe, no hasta que te deje de caer bien o hasta que ya no te guste o hasta que ya oigas que ronque y ya no quieres estar con ella o con él. Esas no son excusas y no valen. Pero hoy el cristiano se está separando como si fueran enchiladas y piensan que Dios lo está probando. No me voy a meter en el matrimonio, ¿verdad? Pero son cosas que suceden y la Biblia es clara y dice, ¿no sabes que la mujer está sujeta por una ley, por un pacto delante de Dios? Está sujeta a ese hombre mientras tiene vida. Vamos a seguir leyendo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué dice? Ella queda libre de la ley del marido. Lo que está diciendo no está diciendo que el matrimonio sea malo, sino que está diciendo que esa ley de ese pacto entre ellos quedó anulado por la muerte del marido. ¿Sí o no? Vamos a seguir leyendo. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Ahora, quiero que vayan viendo la idea aquí. Pablo está usando el ejemplo de un matrimonio para hablar de la ley de Dios. ¿Ok? Y entonces dice que mientras el ser humano es esclavo del pecado, la ley lo condena a muerte. Porque la ley dice, el que no cumpla todo esto es condenado de parte de Dios. El juicio de Dios está sobre su vida. De modo que la ley es buena. Pero cuando nosotros morimos con Cristo, ahorita lo vamos a ir viendo. Yo sé que suena así como hace de repente bolas todo eso. Pero cuando nosotros morimos con Cristo, quedamos libres de esa ley que nos condenaba. Y el ejemplo que está usando es, dice, si la mujer en vida le falla al marido, va a ser condenada. El punto que está tratando de decir Pablo, cual la van a llamar adúltera, va a decir, van a condenarla. ¿Y por qué la van a condenar? Porque está fallando al pacto, porque es culpable, porque le está fallando en vida al marido. Pero dice, pero si el marido ya se murió, ella puede hacer su vida. Nadie la puede condenar, porque ya no hay una ley que rija su vida. Porque esa ley quedó anulada en cuanto el marido murió.
Y de la misma manera, Pablo es lo que nos ha venido explicando. Cuando tú estabas vivo en la carne y eras esclavo del pecado, la ley de Dios te dominaba, se enseñoreaba de ti y te señalaba como culpable, como un adúltero espiritual. Pero cuando moriste con Cristo, esa ley que era condenatoria para tu vida, ahora no te condena porque tú ya no estás vivo para esa ley. Vamos a seguirlo leyendo, a ver si lo vamos entendiéndolo, porque si es de repente complicado. Fíjate lo que dice entonces versículo 4, ¿verdad? Así también ustedes, aquí va el ejemplo, hermanos míos, ¿han muerto qué? A la ley, ¿mediante quién? El cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjate lo que Pablo nos está diciendo, porque dice en el capítulo 6, y Pablo quiere que esto quede tan claro en los romanos, que entendieran que la ley solamente los condenaba y que solamente en Cristo podían tener verdadera libertad y verdadera vida. Y para que eso quedara claro, dice, voy a usar el ejemplo de un matrimonio. Un matrimonio no se puede diluir mientras uno de los dos viva. Y si alguno de los dos se atreve a fallar ese pacto, va a ser condenado. Y lo va a condenar la misma ley, ese matrimonio, porque justamente le vas a poder señalar y decir, tú prometiste y estabas ligado a estar con esa persona hasta que la muerte los separara. Y si fallaste al pacto, estás en condena. Eres culpable de juicio. Y Pablo usa este ejemplo para decir, cuando tú estabas vivo naturalmente sin Cristo, la ley te estaba señalando en todo momento que eras un culpable. Porque ¿qué dice la ley de Dios? Es un pacto de obras. Es un pacto de obras, porque cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, es condicionante. Si tú haces esto, te va a ir bien. Si tú no lo haces, la miseria y el dolor, la enfermedad, la calamidad te va a alcanzar. Es un pacto de obras. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando el pueblo de Israel o los judíos fallaban a ese pacto, eran señalados culpables, porque estaban violando un pacto de obras. Voy a irme dando a explicar, vamos a seguir. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué dice? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice, porque mientras tú estabas vivo para la ley, había condena para tu vida. Porque las pasiones pecaminosas obraban en tu cuerpo o en tus miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, a lo único que te estaban conduciendo era la muerte. Y si no, lee la ley de Dios y dime qué dicen los 10 mandamientos. ¿Quién ha obedecido los 10 mandamientos? Este es un pacto de obras. Y no solo son 10 mandamientos, yo te lo he dicho, son 613 preceptos y estatutos. Ponte a leer todos y dime a cuántos has fallado. Bueno, pues eres llamado adúltero. Estás condenado porque en vida le estás fallando a la ley de Dios. Y te señalan como culpable y vas a la muerte, porque en la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y la muerte se traduce en condena cuando no estás en Cristo, cuando estás muerto espiritualmente. Ese pacto de obras que tú no cumpliste y que yo tampoco cumplí, me señala que soy un adúltero, que le fallé al Señor de mi vida o al Señor que había dado los mandamientos, preceptos y estatutos. Y me lleva a la muerte. Me señalan como un culpable, como alguien que merece el juicio sobre su vida, que merece la ira de Dios sobre su vida. Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Pero ahora, ¿qué dice? Estamos libres de la ley. ¿Cómo es que tú te liberaste de esa ley? Al morir al pecado. ¿Y cómo moriste al pecado? Ya lo hemos venido leyendo. A ver, vamos al capítulo 6 porque tiene que quedar esto claro. Versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 2 al 4, ¿sale? Dice, hablando de que ahora voy a vivir pecando, habituado al pecado,
cómodo con el pecado, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y aquí Pablo dice, ahora estás libre de la ley. ¿Por qué? Porque moriste juntamente con Cristo. Cuando creíste en Cristo fuiste sepultado. Tal vez es algo que no, en nuestra mente no podamos entender, pero es algo que sucedió. Cuando tú creíste en Cristo, la Biblia dice que tus pecados fueron clavados y Él fue crucificado por tu culpa. Y que cuando Él muere y resucita, es una señal de victoria para el creyente de decirle, la ley ya no tiene potestad y ya no te puede señalar ni condenar porque estás muerto para esa ley. Y aquí lo que Pablo está diciendo, versículo 6, pero ahora sí de verdad eres libre de esa ley. ¿Qué dice? Por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos. La ley te tenía sujeto, te señalaba como culpable, como alguien condenado, como un adúltero. Dice, pero ahora, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, ¿qué dice? Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice, si has sido libertado de la ley, ahora lo que rige tu vida, o bajo el régimen que estás, bajo el sistema que estás, es el régimen del Espíritu. Ya no puedes vivir sujeto al régimen viejo, al de la letra, al de la ley. Porque si quieres vivir sujeto al régimen de la ley, tienes que cumplir todos los puntos. Pero si has sido libertado con Cristo, debes de vivir bajo el nuevo sistema, bajo las nuevas normas. Y lo que tiene que regir tu vida es el Espíritu Santo. Tienes que vivir guiado y bajo los designios y la voluntad de lo que dicta ahora tu vida espiritual, tu nueva vida en Cristo. Pero ya no sigas sujeto al viejo régimen, a la vieja ley o al pacto de obras que te va a llevar a la condena, si eso es lo que tú quieres. Versículo 7. Ahora aquí voy a hacerles una pregunta antes de seguir. Sáquenme de una duda. Entonces, ¿la ley, los mandamientos, preceptos y estatutos de Dios son malos entonces? ¿Pero te llevan a la muerte? O sea, ¿cómo algo bueno te va a llevar a la muerte? Si es bueno, ¿cómo es que te lleva a la muerte? Porque Dios es justo, porque porque no obedeces, ok, porque Dios es justo, porque no obedeces. Ahora, déjenme decirles algo, porque pudiera sonar contradictorio, porque si yo te digo, ya no estás bajo el régimen de la ley, es decir, el pacto de obras o los mandamientos de Dios, ¿quieren decir que esos ya no nos sirven? ¿Ya los tenemos que desechar? Pero dice que ya no sirvamos bajo ese régimen. O sea, dice, ya no estás bajo el régimen de la letra, ahora estás bajo el régimen del Espíritu. Deja de vivir como si estuvieras sujeto a la ley. Entonces, esa ley la desecho porque si ya no estoy sujeta a ella, si ella me lleva a la muerte, no tiene por qué ser buena para mi vida. Nos enseña, ahorita lo va a ir dando Pablo, esto nos los va a ir enseñando. Pero miren, hay muchos cristianos hoy en día que dicen ya el Antiguo Testamento no sirve, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues sí, pero esa ley es buena, es santa y es justa. Pero a ti te resultaba de muerte porque eras carnal, vendido al pecado, esclavo del pecado, y esa ley te estaba condenando justamente. Vamos a verlo aquí. Versículo 7. ¿Qué diremos entonces? Pablo aquí está diciéndoles, ¿qué vamos a decir entonces? ¿La ley es pecado? Y aquí se los dice, no, en ninguna manera, no se les ocurra, no lo piensen, no lo vean de esa forma, jamás pase por su mente. Es lo que Pablo está diciendo en el pensamiento hebreo, es todo lo que está diciendo. No lo piensen ni se les ocurra, jamás se diga, la ley no es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley.
Mira, hermano, cuando tú te acercas a Dios pasan dos cosas bien curiosas. Empiezas a leer su palabra y te empiezas a dar cuenta que eres un pecador bien perverso. Te empiezas a dar cuenta que estás bien sucio interiormente. Perdón por las expresiones. Te empiezas a dar cuenta que estás podrido. Antes alguien te decía, esto es malo, y tú decías, ay, ¿eso quién dice yo soy bueno? Porque era tu criterio y tú pensabas eso. Pero cuando te confrontaste directamente con la palabra, por eso es importante leerla, la ley de Dios, su palabra, te mostró que eras un pecador y bien miserable. Y entonces Pablo dice, entonces puedo decir que la ley es mala porque me lleva a la condena. No, de ninguna manera, porque gracias a ella te das cuenta qué miserable eres. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo sé que soy un adúltero, un ladrón, un mentiroso, un chismoso, un malagradecido, muchas cosas, si no es a través de la ley? ¿Cómo sé que el asesinato es malo si no lo dijera la ley? La ley me evidencia y la ley me hace ver tan culpable. Por eso es que mucha gente cuando no se acerca a Dios, no viene a Dios ni le interesa, cree que está bien y mide sus estándares como los mide el mundo y dice, mientras yo no asesine, no mate, no robe, soy bueno. Sí, Chuchita, eso crees tú, pero ve a la ley de Dios y te vas a dar cuenta que eres un adúltero, mentiroso, ladrón y no sé cuántas cosas más. Idólatra. Porque no idolatría, no lo confundamos con tener ídolos solamente. Idolatría es cuando tú eres tu propio Dios, cuando todo gira en torno a ti, cuando otras cosas ocupan el lugar de Dios. Eso es idolatría. Y es hasta que vas a la palabra de Dios que tú te das cuenta cuán culpable eres. Vamos a seguir leyendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado, fíjate lo que va a decir aquí, el pecado que tenía dominio sobre tu vida, tomando ocasión o oportunidad o como punto de partida, esa es la traducción, por el mandamiento, por las órdenes de Dios, produjo en mí toda codicia. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Tú te has dado cuenta que la tendencia natural del ser humano es a violar aquello que le ponen que no debe de hacer? Nadie me ha dicho, ¿verdad? Pero es como si alguien me dijera, oiga, paz, ponga ya, no tiren basura aquí. Qué bueno que no tiran, ¿verdad? Y si me dijera, no les haría caso. ¿Pero por qué? Porque si yo le pongo, me vienen a tirar más basura. Date cuenta, fíjate lugares donde no hay anuncios y le pones un anuncio prohibido esto y lo otro y lo hacen más. Porque la rebelión natural en el ser humano es esa, rebelarse contra todo mandato, contra todo aquello que me dicen que no haga. Cuentan de un edificio que iban y que nunca había pasado nada y de repente rompieron un vidrio y se le ocurrió poner al dueño, no rompas los vidrios, al que sea sorprendido se le va a multar, yo qué sé, no sé cuánto. Y dice que unos chamaquitos entonces rompieron un montón de vidrios. A lo que vaya es que mientras yo no conocía eso, no despertó en mí, en mi hombre natural, en mi rebeldía natural, un deseo por violar las leyes de Dios. Pero en el hombre natural, lo prohibido es aquello que por naturaleza tú quieres hacer. Como que me dicen que no, ahorita van a ver que sí. Tu rebeldía natural. Así es el ser humano apartado de Dios. Todo lo que le digas que no lo va a hacer. Porque es su tendencia, es vendido al pecado, el pecado lo domina, el pecado se enseñorea, el pecado tiene autoridad. Es como si el pecado dijera eso que dicen que no, hazlo, ándale. Y así pasa. Pablo lo que está diciendo, yo no conocí lo que era codicia si la ley no dijera no codiciará, pero fíjate lo que va a decir, versículo, ahí en el 8, al final dice, porque sin ley el pecado está muerto. Es decir, mientras yo no conocía la ley, para mí el pecado no existía. Versículo 9, y yo sin ley viví en un tiempo. Es decir, mucha gente por mucho tiempo ha vivido sin querer conocer la voluntad de Dios. Pero el día que la conozcan, espero que no sea el día del juicio, ¿verdad? Pero dice, yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, pero cuando yo vi las órdenes y los mandatos, el pecado
revivió y yo morí. Es una forma de decir, pero en cuanto yo vi el mandamiento en mi hombre natural, en mi hombre no regenerado, en ese hombre que no había resucitado todavía, cuando yo vi el mandamiento, vi la oportunidad de pecar más. Fíjate lo que dice, porque venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, el pecado cobró fuerza. El pecado vino a evidenciarse en mí que soy malvado. Vamos a seguir leyendo, fíjate el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, ¿cuál es la intención de los mandamientos de Dios? Darle vida al ser humano, que le vaya bien en la vida. Bueno, voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué les das órdenes y reglas a tus hijos? Para fregarles la vida, ¿no? Para que se les quite y vean quién manda. ¿Por qué le dices al niño, no te acerques a la estufa? Ay, no quiere que me acerque a la estufa, entonces acércate y quémate, pues. Entonces, cada mandato de Dios tiene el propósito de dar vida al ser humano. No codiciarás, no cometerás adulterio, porque el que comete adulterio no sabe en la que se mete. Destrucción y miseria va a traer a su familia. El que no codicia se libra de muchas envidias y de muchos dolores y de muchos rencores y de muchas cosas en su vida. Los mandamientos de Dios tienen la intención de dar vida, pero lo que Pablo dice, mientras el ser humano está lejos de Dios y no ha venido a Cristo, está muerto espiritualmente y el pecado lo domina y es su dueño. Y en cuanto ve el mandamiento, ve la ocasión para pecar más, porque esa es su naturaleza. Ese es su ser natural. Date cuenta, ¿no es cierto que a los pequeños les tienes que ir enseñando a que no hagan lo que no es malo? No hagas, a ver, ¿por qué no le tienes que decirle otra cosa? Siempre no hagas eso, por favor, ¿y por qué lo tienes que estar enseñando? Es más como batalla uno cuando son adolescentes, ¿a poco no? Ahí la rebeldía cobra poder, así, ¡pum!, tienen todo y todo lo que tú les dices que no, eso quieren hacer. Bueno, de la misma manera, el hombre no regenerado, aquel que no ha creído en Cristo, y se lo está diciendo a los romanos porque se supone que habían creído en Cristo, y dice, no puede ser posible que sigan viviendo en el pecado, porque si han muerto en el pecado, si han muerto al pecado, ya no los puede dominar. Y ese mandamiento, si están en el régimen del Espíritu, cobraría vida, sentido y alegría. Pero de lo contrario, si no estás en él, lo que está cobrando es una rebeldía natural por hacer lo contrario a ese mandamiento. Versículo 10, fíjate, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que tenía el propósito de darme vida plena, a mí me resultó para muerte. Para ser condenado es la palabra. Versículo 11, porque el pecado, aquí lo va a tomar más, lo va a explicar más, porque el pecado, tomando oportunidad por el mandamiento, me engañó. ¿Qué hace el pecado? ¿No engaña a las personas? Te engaña, te hace creer que no va a pasar nada. ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí o no? Yo no creo que por hacer esto después venga algo malo. Te engaña y te hace creer que no va a pasar nada. Dice, y por él me mató. Fíjate. Toma ocasión por el mandamiento, dice, no codiciarás. Como que ya se me antojó codiciar más. Qué malo va a ser que yo codicie. Que yo sustraiga por aquí. Que yo engañe a mis trabajadores y les pague menos. Estoy hablando para los que yo engañe a mi gente y tenga más de... O sea, ¿qué es la codicia al final? Amor por el dinero. Y tú vas a buscar todos los medios para obtenerlo. Y cuando alguien te diga no lo hagas, lo vas a hacer más. Hasta como que te desafían. Fíjense, ese es en el ser interior o el ser humano carnal. Inmediatamente cuando alguien dice no, es como una invitación para ver si es picudo o no picudo en esa parte. Y el pecado te engaña y te hace creer que no va a pasar nada.
No saben cuántas familias destruidas he visto. Perdón que siempre insista en esto, pero es algo que está sucediendo mucho en las iglesias cristianas. No saben cuántos matrimonios he visto que se destruyen porque alguno de los dos pensó que engañar nada más una vez a su pareja no iba a traer destrucción. El pecado lo engañó y le hizo creer. Y quien la hizo una vez y no lo cacharon, la siguió haciendo hasta que un día ese pecado mató muchas cosas en su vida. Y así me puedo referir en el alcoholismo, así me puedo referir en la mentira, así me puedo referir en el engaño, en el ultraje, en el robo, en muchas cosas que podemos hacer. Lo haces tantito y piensas que no va a suceder nada. Y mientras más te digan no lo hagas, más lo quieres hacer porque quieres demostrar que tú sí puedes. Porque el pecado te engaña. Dice, pero cuando el pecado me engañó, yo morí. El pecado me mató por algo que era bueno, que era para vida, que era para bendición. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. De manera que la ley, ¿qué dice? A la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate lo que empieza a decir Pablo, entendiendo ya la vida en Cristo. Cuando yo estaba bajo la ley, el pecado me engañaba. Y lo que tenía que ser bueno para mi vida me llevó a la condena. Y no porque la ley fuera mala, sino porque yo era un miserable pecador. Y mientras más el mandamiento me decía que no, yo más quería hacerlo, porque cobraba fuerza. Y cuando descubrí que esto era malo, yo quería hacerlo aún más, porque el pecado me dominaba, tenía señoría, tenía poder sobre mi vida y yo lo obedecía en lo que me mandaba. Pero Pablo ha venido diciendo, el que está en Cristo ya no es esclavo del pecado y no me venga a decir que el pecado lo domina, porque entonces no ha muerto en Cristo. Y no me venga a decir que no puede vencer eso, porque el Espíritu de Dios está sobre él. Ahora está bajo el régimen del Espíritu y lo que quiere hacer es la voluntad de Dios. El hombre regenerado empieza a apartarse de lo malvado, de lo perverso, porque ahora una nueva naturaleza lo impulsa a poder obedecer aquello que antes no quería y que era rebelde. Y Pablo dice, no se les ocurra decir que la ley es mala, porque algo que proviene de Dios no puede ser malo. Porque la ley es santa, es sagrada, es pura, es buena, viene de una mente sin pecado. Todos esos mandamientos los ha dado un Dios que quiere lo bueno para el ser humano. Pero esa misma ley se puede convertir en un arma de condena y destrucción para las almas que viven sin Dios. Porque hacen manifiesto que el pecado es su dueño. Y date cuenta cómo vive el mundo. Yo no sé si tú no te sorprendas, pero yo me pregunto qué va a pasar en unos años, ¿verdad?, con nuestros hijos. Porque el mundo que estamos dejándoles, no nosotros, ¿verdad?, queremos hacer lo bueno, pero el sistema es cada día más rebelde a Dios. Perdón, y a lo mejor va a sonar, ay, pastor, están buscando a toda costa destruir la figura de un hombre. De verdad. Están buscando destruir la figura paterna en las familias. Porque derrumbando a un hombre, entonces yo hago de la sociedad lo que quiera. Y perdón, no estoy diciendo con esto que la mujer no sea importante. No quiero que lo traduzcan así. Pero al final cada quien tiene un rol y el rol del hombre es guiar a su familia a las cosas eternas. Guiarla a ser un hombre o una mujer de bien. Y juntamente con su esposa, porque ella apoya. Pero ¿saben qué, hermanos? Hoy la mujer está tomando la batuta. Y qué bueno, porque si no lo hacen los hombres, qué bueno que lo hagan las mujeres. Pero poco a poco ustedes dense cuenta y la figura del hombre está siendo desaparecida. Porque si yo tumbo la cabeza, tumbo todo. Y el propósito del mundo es tumbar todo aquello que es bueno delante de Dios. Por eso está tratando de cambiar los roles, incluso de la mujer. No debe ser así. Y eso nos está llevando, pero a una sociedad cada día más desmoralizada. Donde papás ya no están en la casa, pero por darles todo a sus hijos están permitiendo que ellos estén pegados al teléfono viendo tanta cosa.
que ya les llenó la cabeza de tantas cosas. De verdad. Está de chillón, dale el celular. No sabes lo que estás haciendo. Porque ya no queremos abrazar las cosas de Dios. Perdón que me salga un poquito, vamos a regresar. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ahora, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo, no pienses que la ley es mala porque te está llevando a la condena. No, de ninguna manera. No es así, la ley es buena, el perverso eres tú. El malvado eres tú. El que está siendo engañado eres tú. Y la ley es buena. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No lo pienses, nunca lo digas. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, es decir, sino que el pecado para mostrar cuán malvado soy, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, que a través de la ley yo me doy cuenta que excedo en el pecado. Y lo que tenía que ser para mí en vida me lleva a la muerte. Y me tengo que dar cuenta entonces cuán necesitado estoy de Cristo. ¿Vale? Porque el pacto de obras te está diciendo que cumplas todo. Y mientras tú no lo cumplas ya estás condenado. Porque en cuanto te das cuenta y lo lees en la Escritura dices, pero bajo el régimen del Espíritu, ¿sabes qué pasa con esa ley? Tú la deseas, la anhelas. Ahora lo que te dice Dios que no lo hagas, ¿sabes qué buscas hacer? Buscas con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo y tu corazón, no hacerlo porque estás regenerado. Vamos tantito a Colosenses, ya estoy terminando. Y aquí te lo va a decir Pablo también. Dice, si pues has resucitado con Cristo, vamos a traducirlo de esta manera, si pues has muerto a la ley, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo tu vida se manifieste, entonces tú también serás manifestado con Él en gloria. Te espera la eternidad, la gloria. Haz morir pues lo terrenal en ti: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales tú también viviste en otro tiempo y vivías en ellas, pero ahora deja también todas estas cosas. Fíjate, no solamente lo inmoral, lo perverso, la idolatría, la impureza, las pasiones desordenanzas. Dice, ahora también aparte de todo esto, deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja de hablar o de anticiparte y pensar que tú sabes lo que el otro está pensando. Blasfemia, palabras deshonestas de su boca, esos, entre otras, ya no seas mentiroso. No se mientan los unos a otros, pues sean o habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjate que el pensamiento de Pablo es el mismo. ¿De veras estás vivo en Cristo? La ley ya no tiene poder sobre ti. Tú ya no estás sujeto a un pacto de obras. Sin embargo, cuando vengas a Cristo, esa ley vas a darte cuenta que es buena. Y ese mandamiento que odiabas y aborrecías, lo empiezas a amar y a abrazar para tu vida. Empiezas a procurarlo y a buscarlo y a vivirlo, porque sabes que es vida para tu alma. Porque antes no podías, pero ahora a través del régimen del Espíritu, es decir, a través del Espíritu Santo en tu vida, tú puedes vencer todo eso. Así que no digas que no puedes vencer ciertos pecados, porque no es cierto. Lo que falta es voluntad. Lo que falta es entrega a Dios. Lo que te falta son pastillas de Biblia. Porque a diferencia de antes, que a lo mejor leías y decías, dice que no haga esto, pues ahorita lo voy a hacer. Ahora lo lees y dices, ya no te quiero ofender más.
Si esto te lastimaba, si esto te lastima, ya no lo quiero hacer. Si antes hacía cosas, ahora como hombre, de veras se los digo, hombres, ahora ya sé que simplemente con voltear a ver otra mujer te ofendo, Señor. Créeme que empiezas a dejar de querer ver otras mujeres. Y viceversa, las mujeres, aunque no se da tanto, ¿verdad? Hoy sí ya en día ya he cachado mujeres en estos tiempos, ¿verdad? Allá afuera, que están haciendo y diciendo tantas cosas, pero eso empieza a volverse tu vida. Tú lo anhelas, tú lo quieres, y empiezas a odiar todo lo que es contrario a Dios. Vamos a terminar ya en el versículo 14, y fíjate lo que dice. Porque sabemos que la ley, ¿qué es? Espiritual. Fíjate, aquí está diciendo Pablo, la ley de Dios es espiritual. La ley de Dios proviene del cielo, es buena para tu vida. Pero yo, el hombre natural, soy carnal y estoy vendido al pecado. En otras palabras, el hombre carnal tiene como su dueño al pecado y lo domina y lo hace hacer lo que quiera. Y vamos a seguir este pensamiento, ya lo mencionó un poquito Ismael, pero vamos a seguirlo dentro de 8 días, y va a hablar de la lucha ahora del creyente. El creyente empieza a tener una lucha, pero acérrima, fuerte, contra el pecado, porque el pecado que está en su carne natural le dice, hazlo, hazlo, pero el ser interior, el ser regenerado, el nacido de nuevo, le dice, no lo hagas. Y de modo que Pablo dice, soy un miserable porque estoy en una encrucijada. Mi hombre interior, ese carnal y perverso, quiere hacer el pecado, pero mi hombre espiritual, el nacido de nuevo, el que sabe que ya no está bajo la ley, bajo la condena de la ley, ahora quiere cumplir esa ley por amor al que lo dio todo por él. Así que, hermanos, el pensamiento de Pablo es este: si estás en Cristo, tienes el poder para vencer el pecado. Si estás en Cristo, el mandamiento empieza a ser antojable para tu vida. El mandamiento cobra vida y tú quieres cumplirlo y vivirlo. Y el pensamiento a los romanos que le estaba diciendo es: no se me engañen, ni crean que por la gracia ustedes pueden pecar más, porque el que está en la gracia se empieza a apartar del pecado porque ha muerto en Cristo y resucitado a novedad de vida, una vida que ahora va a vivir impulsada y guiada por el Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿vale? Señor, quiero darte gracias esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Padre, sabemos que tu palabra es buena, es agradable, Señor, y es perfecta. Sabemos que la ley, los preceptos, los mandamientos y estatutos son buenos, Señor, y que no por estar en Cristo podemos desecharla o desdeñarla o decir que ya no sirven. Al contrario, son los principios morales que rigen nuestra vida. Son nuestra regla de vida. Es a través de tu palabra, de tu ley, que nosotros procuramos vivir en santidad en un mundo en tinieblas. Señor, ayúdanos como verdaderos creyentes a vivir bajo el régimen del Espíritu, es decir, viviendo en obediencia a tu voluntad, deleitándonos en tu palabra, gozándonos en ella, persiguiendo tus principios, persiguiendo tu voluntad, persiguiendo lo que nos has dictado, no por obligación, sino por el amor que ahora sentimos a ese Dios tan soberano y precioso que nos salvó por la muerte de Cristo Jesús. Gracias porque, aunque nosotros humanamente no logramos comprenderlos, tu palabra dice que con Cristo estamos crucificados y que lo que ahora vivimos en nuestra carne, en nuestro ser, en nuestro hombre o en nuestra mujer, Señor, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y esto quiere decir que lo vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Que sigamos los ejemplos y las pisadas de Cristo, el cual era amoroso, el cual era humilde, el cual era compasivo, el cual era celoso de tu ley, de tu palabra, el cual siempre buscaba hacer tu voluntad. Que así seamos nosotros como hombres y mujeres regenerados, nacidos de nuevo, que despreciemos y odiemos lo que tú aborreces, Señor, que jamás lo abracemos, que no lo permitamos en nuestra vida, que entendamos que solamente trae destrucción, dolor, enfermedad y en última instancia, Señor, para aquellos que no te han conocido, la muerte eterna. Gracias te damos por tu misericordia, porque no éramos mejores que ellos ni lo somos,
Simplemente tu gracia ha sido derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones, y por ella nos movemos, y por ella queremos agradarte, y por ella, bendito Dios eterno, queremos que nuestra vida esté sujeta a tu voluntad, que realmente seamos siervos de justicia y que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo los presentemos como sacrificio vivo y agradable delante de ti. Gracias por la muerte de Jesús. Gracias porque Él lo hizo todo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Y al creer, vivir en el poder del Espíritu Santo para vencer al pecado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.